entrar a lugares a donde Dios nos lleva, a lugares oscuros, y poder enseñar la luz del mundo, enseñar la luz de Dios en nuestra vida cotidiana, en cómo somos, cómo tratamos a la gente, cómo nos llevamos nosotros, cómo vivimos nuestras vidas, ¿verdad? Y a veces nos perdemos todo eso porque se nos hace que el cristianismo es más como que una manera de hablar, una manera de ser. El punto es que el cristianismo es un estilo de vida, no solamente una creencia, no solamente una teología, no solamente una ideología, sino que cómo eres. Yo he dicho muchas veces que yo no necesito que preguntarte qué es lo que tú crees. Solamente al observarte, a ver lo que dices, uno publica lo que cree en cómo se porta, en cómo habla, en cómo trata a los demás. Tú puedes decir todo el día que crees en la palabra de Dios, pero si tratas a la gente mal, o tratas a tu esposa mal, o no tratas a la gente con el respeto que es de tratarlos, el punto es que tal vez no, tú crees que crees en la palabra de Dios, pero la realidad es que no crees en la palabra de Dios, porque tu comportamiento es el indicador correcto de tus creencias. Tu comportamiento es lo que no tenemos el valor de decir nosotros con la boca. Cómo te comportas significa qué es lo que crees. Entonces es importante que nosotros tengamos y hagamos un paso atrás y observemos nuestras vidas para ver sinceramente qué es nuestro comportamiento o cómo somos nosotros. Fíjense que últimamente me he dado cuenta de esto. No sé si a ustedes les pasa también, pero el Facebook ahora tiene una cosa que se llama Memories, ¿verdad? Pasan unas cosas que tú publicaste hace 5 años, 4 años, 3 años. Y a veces ponen unas cosas que publiqué hace 5 años. Y digo yo, ¿cómo estaba mequetrefe? No puedo creer que puse tantas babosadas. Y yo estoy seguro que van a pasar 5 años y voy a ver y voy a decir, ¿cómo estaba mequetrefe? Dice mi abuelo, te puedes enflacar si estás gordo. Puedes enriquecerte si estás pobre. Puedes bañarte si estás sucio. Pero no se te quita. No se crean. Pero nosotros somos nacidos de nuevos en Cristo y tenemos la actitud del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y podemos cambiar en lo que decimos. Entonces quiero que pensemos pues eso, que tengamos un enfoque, qué quieres ser, cómo quieres verte en los 5 años que llegan. Pero para seguir en esta enseñanza, en lo que era pescadores, lo que era influencer, lo que era sal, quiero acabar la semana que viene, esta vez no porque vamos a estar interrumpidos por el servicio mixto, pero ¿sabían ustedes que Dios nos da galardones por lo que hacemos hoy en la vida? A veces se nos olvida que sinceramente esto que estamos viendo es pasajero. Esta vida que tenemos, 70, 80, 40, 30, no sé cuántos años tendremos nosotros. Imagínate, mi padre se murió a los 57, mi mamá a los 63. Tengo primos que se murieron en los 20 años. Uno no sabe cuándo se va a morir. Entonces se nos olvida que esta vida es muy pasajera y que tenemos una eternidad y que Dios nos ha dado la oportunidad pues para que hagamos cosas aquí en la tierra y que ciertas cosas que hagamos en la tierra se nos van a ser recompensadas en el cielo. Voy a estar repasando un estudio bíblico, una enseñanza esta semana que viene para dejarles saber de los galardones y de las coronas que Dios nos va a dar y las joyas que tendremos en nuestras coronas para que entendamos y que nos dé un incentivo también de querer hacer lo que Dios quiere hacer para nosotros. Pero en fin, hoy quiero casi acabar con esto y enseñarles que el cristiano, aparte de ser sal, aparte de ser luz, aparte de ser influyente, aparte de ser pescador, en fin, tiene que ser un testigo. La palabra de Dios nos habla de lo que es un testigo. No me refiero a ser testigos de Jehová, pero a lo que prácticamente la palabra nos dice. Dice Hechos 1 al 4, si ya tienen sus Biblias, háblanos conmigo, al libro de Hechos capítulo 4 hasta el 8. Dice, una vez mientras comía con ellos, les ordenó. Muy importante que notemos que Jesús les ordenó cuando primero estaba comiendo con ellos. Entró a sus vidas estratégicamente. Estaban sentados comiendo una carne asada, todos tirando barra, pasando de la chida, y entrando ahí ya les dijo lo que les ordenaba. No es que el Señor Jesús llega a tu vida y te empieza a ordenar cosas. Primero el Señor se pone a preocupar de ti y provee por ti. Rápidamente quiero ahí dar ese énfasis. Dios es un Dios tan bueno y tan grande con nosotros. En la oración Padre Nuestro que dice, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, dice una parte, danos hoy nuestro pan de cada día. Y luego dice, ¿qué dice? Perdona nuestras ofensas. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y luego, perdona nuestras ofensas. ¿Qué te está diciendo Dios? Que Dios primeramente es un proveedor, un Padre proveedor, y luego un justo juez. Aunque estemos nosotros culpables, Dios se preocupa de que tengamos que comer y que tengamos provisión en nuestras vidas. Aquí el Señor Jesús así lo hace. Está comiendo con ellos y luego les ordena.
Dice, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. No se vayan de Jerusalén antes de que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizó con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, les preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado el tiempo de que libres a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos. Es importante que nosotros no nos preocupemos por cosas que Dios no nos dice todavía. Hay misterios, familia, que vas a tener en toda tu vida que no vas a saber, que solamente el Padre sabe, todo en su propio tiempo. Seguimos en la escritura que dice, y a ustedes no les corresponde saberlo. Quiero que sepamos eso. Hay cosas en la vida que simplemente no te corresponden saber. Yo hasta la fecha tengo muchas preguntas que no se me han hecho contestadas. ¿Por qué se murió mi madre en mis brazos y le pedí a Dios que la levantara? ¿Por qué pasó lo que pasó en mi vida hace 5 años? ¿Por qué pasó tal esto? Hay cosas que no entiendo, pero ¿saben qué? Yo he entendido que tengo que entender que Dios tiene las respuestas y no me las da, pues no me las da, sigo adelante. Tenemos todos que hacer un comportamiento en nuestras vidas que se llama la cajita de no lo entiendo. Todo lo que tienes en la vida que no entiendes, guárdalo en esa cajita y ciérrala. Y hasta que el día Dios te diga por qué, te dice por qué. Porque si vives toda tu vida buscando respuestas a cosas que Dios no te dice, te vas a atormentar. A veces no te las vas a hacer hasta que llegues al reino, a cara con Dios. Hay veces que Dios en adelante te las dice. A veces sí, a veces no. El problema es no torturarte queriendo insistir que Dios te haga esas cosas. Estoy diciendo muchas cosas que ni están en la prédica, pero el Espíritu Santo me guía. Amén. Versículo 7. Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Versículo 8. Pero recibirán poder. Todos digan conmigo, poder. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por todo Judea y Samaria, y hasta los lugares más lejanos de la tierra, como Las Vegas, Nevada, Ciudad Juárez, Chihuahua, y hasta Torreón. Lo que la palabra de Dios te dice es que Dios nos prometió ser bautizados en el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que cuando eres bautizado en el Espíritu Santo, serás testigo. Significa que testificarás. Una parte de que tengas el Espíritu Santo en tu vida es la indicación de que tú hablas de Jesús a donde estés. Mucha gente piensa que el tener el Espíritu Santo significa que vas a hablar en lenguas, significa que vas a hacer milagros, significa que vas a hacer prodigios. Pues tal vez sí, pero lo más práctico que se nos olvida es que sinceramente, si tienes el Espíritu Santo, lo que no va a faltar de tu vida es el ser testigo. Yo me acuerdo cuando era muy joven, tenía como unos 20 años y llegué al cristianismo, radicalmente fui cambiado por Dios, el Espíritu Santo llegó a mi vida, fui lleno del Espíritu Santo cuando oré y pedí al Señor que me llenara del Espíritu Santo, y yo no me podía callar, familia. Yo no sabía nada de la palabra de Dios, pero donde estaba hablando de Jesús. No podía ni echar gasolina sin preguntarle al chavo, ¿tú conoces al Señor Jesús? ¿Sabes de Jesús? ¿Conoces a Dios? No podía estar en el gimnasio sin hablar a la gente, ¿tú sabes del Señor Jesús? Me ponía camisetas cristianas para que la gente me preguntara. Era una persona radical para el Señor Jesús. Y eso era muy bonito. Le pido a Dios que me regrese esas ganas, ¿verdad? Porque eso es algo muy hermoso y que nos hace falta a muchos de nosotros. Ahora quiero dejarles saber a ustedes que Dios necesita que tú sinceramente seas un testigo. Dios no es como una opción, sino que dice la palabra de Dios, si tienes el Espíritu Santo, vas a ser testigo. Entonces eso también como que te debe ayudar a entender que si tal vez tú tienes problemas al testificar, al hablar de la gente del Señor Jesús, a hacer evangelio, puede ser tal vez que te falta el Espíritu Santo. Puede ser tal vez que no has sido lleno del Espíritu Santo. Entonces esta noche, por medio de enseñar la palabra de Dios, quiero que ustedes hagan esa pregunta en sus corazones. ¿Yo soy así queriendo hablar a la gente del Señor Jesús? En mi propia manera. No te estoy pidiendo que seas como yo, igual de loco que le hablas a la gente, pero ponte a pensar, ¿a cuánta gente le has hablado al Señor Jesús en tu vida? ¿Cómo es así, verdad? ¿Cómo vamos al trabajo un día y hablamos más de la novela que vimos la semana pasada, pero menos del Señor? Hablamos más de Game of Thrones, hablamos más de la pelea, del juego, de esto, de acá,
pero de la palabra de Dios casi nunca le hablamos a la gente. Tenemos, familia, que cultivar un estilo de vida que hablemos del Señor Jesús. Y no significa que vas a ser un loco, un fanático, un religioso, pero significa que sinceramente esa parte de ti no puede ser callada. Y no estoy diciendo que vayas al trabajo y tengas una Biblia y ahí no, al trabajo vas a trabajar, yo entiendo. Pero siempre hay plática, siempre hay parte personal, siempre hay el elemento personal en donde estés en el trabajo, cuando estés comiendo, cuando estés platicando, cuando hay algo así, ¿verdad? Y a veces con tus propias acciones predicas más que tus palabras, pero siempre te van a hacer eso, te van a preguntar. Entonces, ¿qué es un testigo? Te pones a preguntar, ¿qué es un testigo? ¿Necesitas ir a la escuela para testificar? No necesariamente. Yo les voy a enseñar con la palabra de Dios cómo el Espíritu Santo que va a llegar sobre ustedes y cómo vamos a testificar. Thank you, Pastor. ¿Qué es un testigo? Miren, yo me acuerdo una vez que yo estaba en un banco. Yo trabajaba en un banco, ¿eh? Y entró un chavo, bien drogado, bien marihuanote, bien cocodrilo, bien acá, ¿no? Y yo le dije, pásate un cacho, loco, no se crean. Y entró el chavo y luego entró con una pistola y la puso en mi cara. Y estaba como bien loco, dijo, quiero que me den todo el dinero. Y pues yo no sabía ni qué hacer en ese tiempo, estaba bien asustado. Pero yo vi los ojos del morrito y estaba él bien asustado, bien drogado, no sabía ni lo que estaba haciendo. Entonces yo le expliqué, le dije, mira, no es tan fácil como lo crees que es. Dije, tenemos una caja fuerte que necesitamos poner unos códigos y dura 15 minutos para que se abra. Entonces, de que ponga el código, se abra, ya va a llegar la policía. Al tú entrar y sacar la pistola, hay gente viendo nuestras cámaras y van a ver que estamos amenazados y van a venir a arrestarte. Y el chavo como que no supo ni qué decir y salió corriendo y se fue. Ya más tarde llegaron los policías y pues desafortunadamente, como yo fui parte del robo, me pidieron que yo fuera testigo ya cuando lo recibieron, y yo tenía que ir a la cárcel y decirles todo lo que pasó. Ahora, yo les digo la verdad, yo no tengo ninguna sabiduría del arte forénsico, de lo que es justicia criminal. Yo no entiendo nada de las leyes. Yo no sé si es ilegal tal vez tener una pistola aquí o allá. Yo sé que hay leyes diferentes. Yo no sé mucho. Yo lo único que sé es lo que yo tuve experiencia. Entonces, cuando yo fui a la corte, voy a un lugar, escúchenme. Cuando yo fui a la corte, los jueces y los abogados me dijeron, no tienes que saber nada de las leyes, no tienes que saber nada de cómo corre la corte. Lo único que tienes que saber es tu propia experiencia, y eso es lo que te van a preguntar cuando te levantes a testificar. Órale pues. Y ya les dije todo y pues le saqué la garra al pobre chavo y lo metieron al bote. Pero el punto viene siendo es que no necesitas ir al seminario para ser un testigo. No necesitas ni siquiera leer toda la Biblia para ser un testigo. No necesitas ir a la escuela. Lo único que tienes que saber hacer es hablar de tu experiencia con Dios. Así como lo único que yo tuve que hacer es hablar de mi experiencia con el ratero, es lo único que te pide Dios cuando vas a testificar. Dice Juan 3:31. Quiero que entiendamos aquí que el Señor Jesús está hablando y el Señor Jesús nos habla y Él fue el primer testigo. Jesús habla de lo que Él experimentó con el Padre Celestial. Dice el Señor Jesús, Él vino de lo alto y es superior a cualquier otro. Nosotros somos de la tierra y hablamos de cosas terrenales, pero Él vino del cielo y es superior a todos. Él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero qué pocos creen en lo que Él les dice. Entonces, no es tu problema si la gente no te cree lo que tú dices. Tú solamente dices lo que tú has oído y lo que tú has visto. Para ser un testigo no necesitas saber mucho, a menos de lo que tú has enfocado en tu propia vida, lo que Dios ha hecho contigo. Y créemelo, si te pones a pensar y enfocarte y buscar bien, Dios ha hecho mucho en tu vida que tú le puedes decir a los demás. Dios sigue haciendo en tu vida más de lo que te mereces que hagas en tu vida, que tengas en tu vida. Yo no me merezco nada. Estaba una vez en la iglesia acá con el pastor Kelker y la señora que estaba predicando estaba diciendo, muchos de ustedes están aquí sentados y se merecen tener enfermedades venéreas y sida por todo su cuerpo por tantas veces que han tenido sexo con otras mujeres y otros hombres. Y todos se quedaron así, wow. Pero infinito es su misericordia de Dios que está sentado aquí sano. Y yo dije, eso es brutal, pero es la realidad. Mucha gente debemos de tener sida, debemos de tener enfermedades, debemos de tener
bancarrotas por las malas inversiones que hemos hecho. Debemos de estar. Imagínate nomás, si de veras tuvieras todo lo que te mereces. Te merecías que estuvieras muerto de una vez, pero no, aquí estás todavía y te pones a darle gracias a Dios. Dios es tan bueno conmigo. Yo salí de un divorcio con una niña pagando child support, con deudas, y Dios era tan bueno y me dio una mujer que no tiene hijos, que no ha sido divorciada, que no tiene child support, que no tiene bancarrotas, que no tiene nada. Dios es bueno conmigo. Te pones a pensar en todo lo que Dios hizo para ti y te das dando cuenta que Dios es muy bueno. Hay que ser como Jesús y testificarle a la gente de lo bueno que ha hecho con Dios contigo. Yo me acuerdo la otra vez cuando fui a Ciudad Juárez, iba manejando por las calles y yo miraba cómo estaban las calles, cómo estaban los lugares en donde yo me metía, cómo estaban los bares en donde yo miraba las tocadas de metal y decía, no manches, no puedo creer que ahí me la pasaba yo. No manches, no puedo creer que ahí estaba yo. Yo miraba los reportajes de Ciudad Juárez, matan a 13 personas por día y yo no puedo creer que ahí estaba yo en las calles de Juárez cuando estaban matando a la gente y a mí nunca me pasó nada. Dios ha sido bueno conmigo, ¿verdad? Mira, caminando al gimnasio de 13 años, 14 años, 15 años, roban a niños y se los venden sus órganos. Me pongo a ver los lugares en donde yo he estado y ahora como Dios me tiene, Dios ha sido bueno conmigo. Ponte a pensar tú, ¿de dónde Dios te ha sacado? ¿Dónde has estado tú? ¿Cómo es que Dios ha sido tan bueno contigo? Yo me pongo a ver gente que ha pasado unas consecuencias bien feas, bien brutales y han hecho menos mal de lo que he hecho yo. ¿Cómo así pues? ¿Verdad? Decimos nosotros que el pecado con el que tenemos más problemas nosotros, siempre lo vemos mucho más feo en los demás. Pero ponte a pensar como tú estabas embarrado en ese mismo pecado y cómo Dios ha sido tan bueno contigo. La única diferencia entre tú y los demás es que a ti no te agarraron con las manos en la masa. Dios ha sido bueno con nosotros al darnos otra oportunidad, de seguir adelante, a darnos borrón y cuenta nueva, a ser bueno con nosotros. ¿Qué es un testigo? Un testigo habla de lo bueno que Dios ha hecho contigo, de lo que ha hecho Dios en tu vida y cómo es eso. Lucas 2:20, seguimos adelante aquí. Luke 2:20 dice, los pastores regresaron a sus rebaños cuando vieron a lo que pasó con el Señor Jesús, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Todo, ahí seguimos diciendo lo mismo, todo lo que habían visto y oído. ¿Qué has visto tú en tu vida? Que Dios se hizo en la vida de los demás, en la vida tuya. ¿Qué has visto Dios? ¿Has oído que Dios ha hecho? No nomás en tu vida, sino en la vida de los demás. Yo conozco personas que tienen unos testimonios enormes, bonitos. Y las mejores pláticas, familia, no han sido cuando estamos chismeando, cuando estamos diciendo chistes, cuando estamos hablando babosadas. Las mejores pláticas que yo he tenido en toda mi vida es cuando estoy sentado con alguien que me dice cómo Dios lo sacó de adelante en lo que pasó. Cuando escucho de la palabra de Dios que el pastor Billy me dice cuando le picó una víbora en la mano y que estaba su mano hinchada y que él agarró una navaja y se la cortó y estaba sangrando y un muchacho lo llevó al hospital bien lejos en San Antonio, Texas, donde estaban en un rancho, y que el doctor le dice, te vamos a cortar la mano, y que el pastor Billy dijo, Señor, lo único que te pido es que no me corten la mano. Y si no me cortan la mano y si mantengo mi mano, esta mano siempre te alabará tu nombre. Ahora levanta la mano. ¿Se la cortaron? No, él la tiene, gloria a Dios. Testificamos de cosas bonitas que Dios hace con nosotros. La mejor plática que he tenido siempre es cuando me siento con alguien y me dice de dónde lo sacó Dios, de dónde lo sacó Dios. Cuando hablaba con mi esposa y me decía, yo tenía 14 años, mi cuerpo lleno de leucemia, de cáncer, me decían que me iba a morir. Yo estaba en el hospital con otras mujercitas y yo miraba que les pelonaba en la cabeza porque se les iba a caer todo el pelo, y me daban una niña chiquita de 90 libras, verde, casi volviéndose verde, con enfermedad por todo su cuerpo, sin cabello, y ella miraba que jugaba con ellas un día y al siguiente día no se despertaban y se morían. Otra niña se moría, otra amiga se moría, y llega un pastor y le dice, no morirás, mas vivirás y testificarás de su palabra toda tu vida. Y ahora mírenla, no tiene nada de cáncer, para la gloria de Dios. Solamente pura sabrosura tiene en su cuerpo en el nombre de Jesús. Seguimos adelante pues, Lucas 7:22. Luego les dijo a los discípulos, next verse please sir. Lucas 7:22, luego les dijo a los discípulos de Juan, regresen a Juan
Y cuéntenle, 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 digan conmigo, cuéntenle. Cuéntenle todo lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos se resucitan y los pobres se les predica la buena noticia. Siempre me llena de poder, me llena de esperanza escuchar aún lo que no pasa en mi vida, pero en la vida de los demás. Me acuerdo una vez que el pastor Dan, su hijo, tenía muchos problemas en la escuela y él decía, la neta, yo tampoco era muy bueno en la escuela. Somos muy buenos para los deportes, muy buenos para predicar el evangelio, para lo que es matemáticas, historia, escribir, somos re malos, bien maletas. Y él se preocupaba, decía, yo lo único que quiero es que mi hijo tenga una carrera de universidad, pero ¿cómo le va a hacer si no tenemos ni cómo tener dinero para hacerlo? No sabemos ni cómo hacerlo, pero dice él, yo creo en Dios y le pido a Dios que lo ayude. Y Dios lo bendijo con una habilidad atlética enorme por el béisbol. Y el chavo, antes de salir de la high school, los Mets de Nueva York que hablaron para que le querían que jugara béisbol profesional 2 veces. Y el chavo dijo, me gustaría mucho jugar béisbol profesional, pero me gustaría más tener una carrera universitaria. Y oraron y Dios entonces lo bendijo con una beca completamente gratis para una de las mejores universidades de los Estados Unidos jugando béisbol. ¿Cómo tan grande es Dios así que lo que nosotros más tememos, que queremos, Dios nos lo da? Yo me acuerdo cuando compré mi primera casa, yo no sabía cómo le iba a hacer, con mal crédito, no tenía dinero, pero Dios abre puertas en donde yo ni cuenta sabía que se iban a hacer. Yo les digo cómo llegué a Celebración Las Vegas. Era un pastor de una iglesia más grande que esta. ¿Dónde está Lolis? Lolis está allá conmigo, Champions of Faith. Pero yo le pedí a Dios un edificio porque nos juntábamos en un garage. Ahí estábamos todos llenos, todos hechos bola. Y a veces en el calor estaba 117 afuera y en el garage estaba 120. ¿Saben el olor que huele cuando uno echa los hot dogs, los wings a la carne a hervir al agua? Se hierve el agua y luego hueles esa agua. Así olía el garage donde yo predicaba. Entonces yo le pedí a Dios, Dios, te pido un edificio con aire acondicionado, algo más grande. Y una vez el micrófono que yo tenía se me descompuso. Y le pedí a Dios que me regalara un micrófono, que me dijera un micrófono. Y le pedí a Dios un micrófono y Dios me hace que conozca al pastor Dan y me invita aquí. Mira, yo pedí un micrófono y lo que heredamos es un edificio y una iglesia y una familia y un rebaño. Mira nomás. Dios es bueno con nosotros, familia. Dios es bueno. Seguimos adelante pues aquí. Nosotros no podemos dejar, versículo Hechos 4:20, Acts 4:20. Hechos, mira, esto es lo que me gusta más de todo esto. Cuando sinceramente has visto que Dios ha hecho cosas buenas en tu vida, en la vida de los demás, pasa algo en tu vida que no puedes callarte. Dice, nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Una vida, familia, que es pasiva, que puedes vivir toda una semana sin hablar de lo grande que es Dios en tu vida. Como decimos en Juárez, te hace falta barrio, te hace falta Cristo, te hace falta el Espíritu Santo. Algo no está correcto en ti si te puedes quedar callado de las cosas buenas que Dios ha hecho en tu vida. Algo no está correcto en ti si tú no tienes algo bueno que decirle a los demás de lo que Dios ha hecho en tu vida o en la vida de los demás. Algo está fuera de orden en tu vida si no tienes algo bueno que platicarle a alguien de lo bueno que ha sido Dios contigo. Ponte a pensar en qué tan bueno ha sido Dios contigo, cómo ha sido Dios bueno con los demás por lo menos, y cómo Dios ha hecho cosas grandes y poder hablarlas y decirlas y darle gloria a Dios por lo bueno que es. Imagínate nomás, no podemos vivir, que nos moleste vivir 2-3 días sin poder hablar de lo grande que es Dios, de lo bueno que es Dios. Inspéctate tu vida tú personalmente. Vean sus vidas como son. Pónganse en su Facebook y vean todo lo que han puesto. ¿Algo glorifica a Dios? Miren su Instagram. ¿Algo glorifica a Dios? Miren su Twitter. ¿Alguien glorifica a Dios? Todos los chavos atrás están diciendo, ay, voy a borrar todas las cosas que pongo. Si pones más fotos de morras que de versículos, tienes un problema, David. No te creas, no estoy hablando de David. David es bueno. Tú ni tienes Instagram, ¿no? Sí tienes. Sí, pero es bueno. Pero no, es que a mí no me acepta porque dice que no quiere. No se crea, mi hijo. Es un Dios bueno. Ahora mira, familia, quiero que entendamos estas cosas. Cuando vas a testificar con las personas y vas a hablar de lo bueno que es Dios. Me acuerdo de un chiste que dice alguien
Llega un chavo a un parque de fútbol y le dice a alguien, hey, ¿quieres ser cristiano? Y le contesta el chavo, no, prefiero ser Ronaldo. Pero llega alguien y dice, quiero hablarte del Señor Jesús, que prefiero ser Messi. Llega alguien, quiero hablarte del Señor Jesús, y le contesta al otro chavo, no, a mí no me gustan los chismes. Pero lo que digo es esto, mira, un testigo, escúchame, un testigo no alega. Un testigo no alega. Porque yo me acuerdo cuando mi familia, que eran cristianos, y yo no dudo su salvación, no son incorrectos, pero sí son incompletos. Porque en la manera en que ellos me testificaban, era una manera muy mala. Tenía una tía que era de una iglesia, la Iglesia Apostólica La Fe en Cristo Jesús número 3. Así se llamaba su iglesia. Iglesia Apostólica La Fe en Cristo Jesús número 3. No me burlo de ellos, no hablo mal de ellos. Muy bonita congregación, gente con un corazón muy grande por el Señor. Pero nomás para ellos están ahí, tienen su club. Las señoras, todas ustedes están en pecado, porque todas tenían que estar con faldas largas y de mezclilla. Todas las que ustedes que tienen maquillaje aquí, al infierno. Allá ninguna mujer podía tener maquillaje, ninguna mujer se podía pintar el pelo. ¿Quién tiene velo aquí? ¿Nadie? Al infierno con todo y tenis. Tenían que tener velo allá con la iglesia de mi tía. Los varones que están sentados de un lado con sus mujeres, al infierno con todo y botas, porque las mujeres en un lado, las mujeres. Entonces, ¿quién va a querer ser cristiano así, con esas reglas que ni al caso ni bíblicas son nomás tradiciones? Y me decían a mí, hermano, Dios le bendiga, Jehová haga resplandecer su rostro sobre usted. Usted hace y habla cosas terrenales que no son dignas de ser mencionadas entre vosotros. Usted no es vituperado por el evangelio. Vituperado por el evangelio, dice, ¿qué es eso? Me hablaban unas palabras que yo ni al caso. Yo no sabía lo que significaba vituperado por el evangelio. ¿Alguien aquí sabe lo que significa ser vituperado por el evangelio? Tal vez Percy, pero mucha gente no sabe qué es eso. Me hablaba palabras que ni al caso. Me decía, hermano, Dios le bendiga, Jehová es su Dios, varón de Dios. Y me hablaban así cosas que yo ni al caso, yo no entendía. Yo le decía, mira, calmado, estamos en Juárez. ¿Cómo me vas a estar hablando así, tía? Sí, ya te conozco también. Y me decía, con esa camisa te vas a ir al infierno. Metálicas del diablo. Me decía, Slayers del diablo. Y me da mucho gusto que tenían un amor por mí así, pero en la manera que lo hacían, era una manera nomás juzgándome, una manera nomás alegándome, una manera nomás que si yo sabía que era bien malandrín, no necesitaba que ellos me decían, ¿verdad? Uno sabe las cosas malas que hacen, ¿verdad? Mi mamá me decía, las mujeres que son pirujas saben que son pirujas, no necesitan que les digas, ¿verdad? Entonces, que en paz descanse mi santa madre, ¿verdad? Pero así somos también todos sabemos el pecado que hacemos, no necesitamos que alguien nos diga, pero cuando nos dicen de lo bueno que es Dios con nosotros, cuando nos hablan de lo bueno que es Dios, escuchan, no necesitan, entonces ya cuando entran a tu vida, tal vez ya los puedes pulir un poco mejor y hablar más de su pecado, pero no puedes llegar a alguien y agradarlos si estás hablando de los pecados que están haciendo ellos. Yo me acuerdo una vez que estaba levantando fierro en el gimnasio, levantando pesas, para todos los que son finos. Entonces había un muchacho que tenía un colguije con un pentagrama y una cruz invertida, según él muy satánico, ¿no? Y yo dije, no, pues este es de los míos, voy a hablar con él. Y estaba en el bench y le dije, no manches, no pueden levantar fierro, le dije. Y empecé a hablar con él, le dije, nomás eso levantas, compa, ¿qué rollo? Ponle más peso, ¿no? Empecé a hablar con él, empezamos a levantar fierro y todo. Y yo le dije, me gusta mucho tu cruz de martirio que tienes. Envió su cruz invertida, dijo, esta no es cruz de martillo, esta es una cruz invertida para burlarme del cristianismo. Le dije, pues te estás burlando tú mismo, mijo, porque históricamente la cruz invertida se llama la cruz de San Pedro, porque San Pedro cuando lo crucificaron, él dijo, yo no soy digno de ser crucificado como Señor Jesús, a mí crucifíquenme al revés. Entonces por toda la vida los cristianos mismos que significaban, que ellos se simbolizaban como martirios, ellos como cristianos se colgaban cruces invertidas. Y él me decía, eso yo no lo sabía. Le dije, ya sé. Y luego yo le hablaba del pentagrama. Le dije, ¿qué es eso? ¿Qué satanismo entiendes tú? No, pues a mí me gustan mucho las enseñanzas de Anton LaVey.
Le dije, Anton LaVey ni siquiera satánico era. Él antes de morirse dijo que era una empresa que él hizo un club de orgías homosexuales con animales, y según él tenía un satanismo bien zafado que ni al caso, que ni tiene que ver con las escrituras relativas que sinceramente son anticristianas. Era una persona nomás pervertida que dijo al morirse que todos los que lo seguían estaban bien mensos y le daban mucho dinero, eran peor que los mismos cristianos. Él mismo dijo eso. Le dije, no sabes ni lo que estás hablando, loco. Yo te enseño más de Satanás que tú quieras. ¿Por qué? ¿Conoces tú de Satanás? Le dije, sí. ¿Por qué? Porque mi padre lo crió. Y mi padre lo crió y es un perdedor. Y empecé a hablar yo con él. Entonces, empecé primero a hablarle. Mi punto es que hay que saber lo que estamos diciendo también, ¿verdad? Porque yo he visto cristianos que van y hablan con alguien y salen y saben qué decir y saben qué hablar. No es necesario que sepas toda la Biblia, pero por lo menos que sepas el amor que tienes para Dios y Dios que tiene para ti. Y poco a poco hablé con ese satánico y ya ni es así, y hablo con él de vez en cuando en el Facebook. Y la cosa es esta también, que no tenemos que tenerle miedo a nadie. Como cristianos tenemos que entender que nosotros somos la sal del mundo, la luz del mundo, y tenemos algo más grande que lo que tengamos. Muchos cristianos que yo conozco, familia, escúchenme, son cristianos, pero son cristianos a la sorda. Están casi avergonzados del evangelio. Yo me acuerdo una vez cuando en mi trabajo nos pidieron en una convención muy grande que habláramos de nuestro héroe, y cuando me tocó a mí hablar de mi héroe, toda la gente dice, no, que mi héroe es mi padre que me enseñó la ética, mi héroe es mi madre que me enseñó, mi héroe es mi esposa, mi héroe es un filósofo. Yo me levanté y dije, pues yo aquí con mucho respeto les digo que mi héroe es el Señor Jesucristo, porque su vida me enseña cómo tratar a los demás, su vida me trata cómo ser ético, cómo tener disciplina, y el Señor Jesús es lo bueno. Y casi todos de ese cuarto, cuando estábamos ya al final, cuando estábamos comiendo y todos estaban pisteando, me decían, oye, me gustó mucho lo que dijiste del Señor Jesús. A mí también me gusta mucho el Señor Jesús. Pero me decían como si era secreto. Y le dije, ¿de quién te estás escondiendo, loco? A nadie le importa. No estamos en Irak o Irán, donde los matan allá. No pueden tener una página de la Biblia porque te cortan la cabeza. Aquí en los Estados Unidos todos tenemos hasta calcamonías en la tierra, en los carros. Pero cuando llega la hora de hablar del Señor Jesús no saben ni qué decir. Hay que cultivar pues una manera de testificar, no argumentando, no alegando, no juzgando, pero sinceramente tenemos un producto que es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que no nos podemos quedar callados. Mucha gente me ha preguntado a mí, oye, quiero hablarte de algo que tengo muy bueno, quiero que vengas a mi casa a las 6 de la tarde, porque quiero que seas un inversionista conmigo y te metas a vender Herbalife. Oye, quiero que vengas a mi casa y te quiero decir de algo muy bueno que te va a hacer mucho dinero, que se llama Wake Up, ¿o cómo se llama? Amway, Wake Up Now. ¿O qué más hay? Todas esas babosadas. Si así fuéramos nomás la tercia parte de hablarle a la gente del Señor Jesús, imagínate. Yo le decía a la gente que me invitaban a vender Herbalife, a vender Amway, le dije, tú eres cristiano, compa, ¿a quién le has hablado para que venga a la iglesia así también? Nunca en tu vida le has hablado a alguien que venga a la iglesia contigo, pero para Amway, Herbalife, de volada, ven a mi casa, yo paso por ti, loco, yo paso por ti. ¿Ah? Invítalos a la iglesia y pasa por ellos a la iglesia también para que traerlos aquí también. ¿Qué rollo pues con eso? Tenemos una mente bien zafada, pero por eso estamos hablando esta enseñanza, para que Dios nos cambie, y mañana cuando lleguemos al trabajo, llegamos temprano y te digan, ¿por qué llegaste temprano? Y digas tú, porque ¿sabes qué? Ayer yo voy a una iglesia y ayer el pastor me habló y me dio mucha convicción y quiero hacer las cosas bien, y por eso llegué a la iglesia. O sea, así te sacas la garra tú mismo, ¿eh? Y puedes decir, yo soy, ¿eres cristiano? ¿Vas a la iglesia? Yo ni sabía, porque hablas muchas cosas. Así mucha gente también dice, ¿tú eres el pastor? Ayer estábamos en un baby shower. Por cierto, una de las mejor comida que he comido en toda mi vida, carnal. Buenísima. Hicieron una carne asada, un chicken, una salsita riquísima. Gracias por invitarme. Y estaba una señora, la mamá de Ronnie, y dijo, ¿a poco usted es el pastor? Me dijo, usted no tiene pinta de pastor. Y yo le dije, pues ¿cómo se ven los pastores pues, Pero empezamos a hablar bien de la palabra de Dios. Bueno, en fin, familia, salt. Todos digan conmigo, salt. Decimos en inglés, we're the salt of the earth. Me gustó salt. En español no se puede sal, porque pues nunca salen las cosas bien en español para mí. Pero aquí salt, quiero que entendamos esto. ¿Cómo hacerle para testificar? Bueno, start a conversation. La S. Habla con la gente. Es muy difícil testificar si nunca hablas con la gente. A mí no me gusta hablar. Yo llego a mi trabajo y ya mi trabajo se acabó.
Yo me acuerdo una vez que estaba hablando con un chavo en el trabajo, hace como 7 años, y yo estaba hablando con él mientras estábamos trabajando, y me dice el muchacho en inglés, "You know what, Freddy? I come to work to make a paycheck, not to make any friends." Ay, discúlpame, le dije, "I'm sorry." Y más al rato me di cuenta que él era un pastor, hijo del pastor, y era cristiano. ¿Cómo puedes ser un cristiano y no querer hablar con la gente? Hay que empezar conversaciones. Me gustaba mucho eso de mi mamá. Mi mamá hacía amigas en donde sea. Estábamos en la ruta una vez en Juárez, en el camión, hablando con una señora que nunca conocía. No, y ya me la dice mi amiga, la invité a la quinceañera de tu prima, iba a traer guacamole. Le dije, ¿cómo en 15 minutos hablas con una persona que nunca has conocido en toda tu vida? La invitas a una quinceañera que ni es tuya y la obligas a que traiga guacamole. Pero así era mi mamá. Si tuviéramos el espíritu de gloria sobre nosotros un poquito, saliéramos bien. Start a conversation. Empieza. A es ask questions. Hagan preguntas. Hablen con la gente, pero también no nomás hablas. Y la gente se queda callada. Y a lo mejor ya son cristianos. Pregúntales tú. ¿Tú eres cristiano? ¿En qué crees tú? ¿Cómo? Y la gente, mira, pregúntale a la gente en qué creen. Y te van a decir unas cosas bien raras. Yo una vez me acuerdo que estaba hablando con un chavo. Le dije, ¿tú eres cristiano? Me dice, sí. Oh, sí, ¿en qué crees tú? Pues yo creo que pues Cristo era un Dios bueno, pero también el sol, mira, está en el espectro electromagnético y nos da poder para nosotros para que hagamos cosas buenas, y tenemos el FUA, la fuerza universal aplicada en nuestro cuerpo. A veces tenemos que sacar el FUA para poder hacer las cosas. Puras babosadas hablaba este chavo. Y dije, no hombre, por eso está como está este chavo. Entonces eso hizo la plática buena. Pude hablar, pues dije, yo quiero en la Biblia. Todo lo que tú estás hablando son cosas que en el caso, estoy hablando de la Biblia, ¿verdad? Entonces, L significa, para que digas tú también, when you ask questions, let them tell you about their heart. Y que te digan ellos lo que han pasado en sus vidas, o cómo han dolido, o te empiezan a decir sus dolores. Pues mira, yo no creo en Dios, porque yo le pedí a Dios. Una vez una persona me dijo, mi hijo se murió de cáncer a los 13 años. Y yo le dije a Dios, si haces que mi hijo no se muera, si lo salvas, yo te voy a salvar todo a mí. Pero no, se murió mi hijo, y yo por eso no soy cristiano. Y empiezas a ver que la gente tiene mucho dolor, o tienen razones por qué no creen, o tienen temores o experiencias muy malas. Y when you let them tell you, al final, talk about what God did for you. Habla de cómo Dios hizo algo en tu vida también. Porque yo me ha reconciliado con gente así que me dicen, pues yo le pedí a Dios que a mi hijo no se muriera y se murió, y por eso no creo en él. Y yo les digo lo que Dios hizo conmigo también. Pues fíjate que yo por lo menos 3 cosas le pido a Dios que haga en mi vida y no las hizo. Yo le pedí a Dios que no se muriera mi padre. Yo le pedí a Dios que no se muriera mi madre. Y yo le pedí a Dios que mi ex esposa no se fuera. Y las 3 cosas dejó que pasaran. Y veo sinceramente que fue para lo mejor. Mis padres ya no están sufriendo. Mi mamá constantemente estaba en el hospital, fuera del hospital. Ahora está en la gloria celestial. Mi padre también. La otra se fue y Dios me trajo una más buena. O sea, en fin, cuando hablas con la gente, cuando eres un humano, cuando compartes experiencias, cuando compartes tu corazón. Pastor Paul, can you help me close, please? Don't worry about that last one. Cuando compartes tu vida en esa manera y haces Jesucristo el centro de todo lo bueno que tienes, y haces Jesucristo el centro de todo lo bueno que te has sacado adelante, eso es testificar, familia. Eso es ser un testigo. Yo conozco un compa, un amigo mío, que sale al strip y tiene un sign grandotote que dice turn or burn, repent or perish, God hates fags. Y yo digo, eso no es evangelio. Tiene un megaphone y está ahí gritando. No se le entiende nada, pero según él está predicando el evangelio y no se le entiende ni papas. Al contrario, va pasando, la gente se burla de él y dice, este güey, ¿qué tal? Ni lo entiendes. Y no digo que pues allá ellos, ¿verdad? Pero yo personalmente no creo que eso es muy efectivo. Me dijo la otra vez en el downtown tuvimos 15 decisiones para Cristo. Y ya tenemos como 5 años haciendo esto, y cada vez tenemos como 15. Le dije, de todos esos 5 años que has hecho eso, de esos miles de personas que han hecho decisiones para Cristo, ¿a cuántas has seguido? ¿Cuántas sabes si siguen adelante? Yo entiendo que hay que poner semillas, sí, yo lo sé, yo entiendo, eso es bueno también.
Pero Dios no te pide que hagas decisiones, te pide que hagas discípulos. Que los invites no nomás a tu iglesia, que los invites a tu vida. Hoy, mira, mi esposa y yo estábamos en el BJ's comiendo. Y por eso se tienen que portar bien en donde sea. Porque estábamos comiendo hoy y llega el chavito a darme la comida. Y me dice, yo te conozco. Y dije, ya valió que eso. Y me dice, tú me entrenaste hace mucho tiempo en el Gold's Gym, en el equipo de la lucha que tenían ahí, de wrestling. Le dije, oh, Lucas, sí, me acuerdo de ti, mira, ya te has hecho un hombre grande. Me dice, muchas cosas que tú me enseñaste, todavía las uso. Y yo estaba pensando, pues, hasta hablando de la lucha, ¿no? De wrestling. Y yo dije, pues qué bueno, me da mucho gusto que sigues usando las cosas esas. Y veo mi teléfono ahorita cuando estaba viendo las escrituras. Y veo que tengo un friend request en Facebook. Y es de él. Y él me decía, te busqué en el Facebook y quise ser tu amigo porque yo te dije que muchas de las cosas que me enseñaste hasta la fecha las uso. Tú pensaste rápido que era lucha, pero dice, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de las cosas espirituales que me decías, de Jesús, de Cristo. Dice, ahora soy un cristiano, voy a la iglesia tal y tal, sirvo con mi familia y amo a Dios. Y yo cuando miré esto en mi corazón, casi lloraba. Yo dije, gracias Dios, que entre tanta babosada que digo, de vez en cuando digo algo bueno que te glorifica. De vez en cuando, para la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, familia, en fin, les pido a ustedes que tengan eso en su vida. Hay que testificar. No importando lo que has pasado en tu vida, no importando el dolor que tengas, de todos modos Dios sigue reinando, de todos modos Dios sigue siendo bueno. Y créemelo, no hay nada que tú has perdido que se compara a lo que has ganado en Cristo. Hay personas que tienen aquí corazones rotos, yo lo sé. Y con un corazón roto a veces piensas tú que es difícil predicar del evangelio. Créemelo, es el mejor lugar. Cuando Cristo estaba en la cruz y le pasaron una llaga por el corazón y se lo atravesieron y salió de su corazón sangre y agua, dice la escritura que a los que estaban asultados le rompieron las rodillas, les quebraron las piernas y se cayeron y ya no podían pararse. Jesús nos enseña, escucha esto, Jesús nos enseña que es un verdadero hombre, que aún con un corazón quebrado y roto se paró allí y sus piernas no flaquearon y siguió haciendo lo que Dios le pidió que hiciera. Eso es que estás ungido, cuando sigas haciendo lo que Dios te dice que hagas, aún con el corazón roto. Entonces levanten sus manos conmigo y digan, Señor Jesús, te pido hoy que me llenes del Espíritu Santo. Díganlo fuerte, lléname del Espíritu Santo. Espíritu Santo, desciende sobre mí. Lléname, Espíritu Santo, para poder ir y ser un testigo, para poder testificar de tu grandeza, para poder testificar de tu bondad, de lo bueno que eres conmigo, y hacer que gente camine en el camino correcto, que vayan contigo, Señor Jesús. Yo no quiero que la gente perezca, te lo pido en el nombre de Jesús. Padre Celestial, hoy en el nombre de Jesús, como sacerdote de esta casa, te pido por tu Espíritu Santo que descienda en este lugar, Señor. Que tu Espíritu Santo llene a todas las personas. Que el Espíritu Santo nos infunda con aliento, con poder, con valentía, con coraje para poder ser testigos correctos, testificar tu palabra de la manera efectiva y eficaz, Padre Santo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos guías. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos llenas. Y gracias, Espíritu Santo, porque tú nos recuerdas de lo bueno que ha hecho Dios con nosotros. Declaramos en el nombre de Jesús juntas oportunidades y personas nuevas, empezando hoy día, que podamos nosotros pues testificar tu gloria grandemente, que estemos no a gusto ni un segundo si no testificamos tu palabra. Padre Santo, arruínanos si no testificamos tu palabra. Padre Santo, destruye nuestras vidas si no podemos hablar de lo bueno que tú eres con nosotros. Te pedimos nuevas oportunidades y habilidades para hablar de tu santo nombre, no importando que nos cueste, en el nombre de Jesús. Todo celebración dijo, amén, gloria a Dios, denle la gloria a Dios pues. Y ahora viene la hora de la hora, pero la hermana Mariana no vino. Pero hay otra persona que pueda gritar, por favor. Tenemos la oportunidad, familia, ahora de darle a Dios lo que es de Él.
tenemos la oportunidad de creer y actuar en lo que creemos. Nosotros creemos en el diezmo, creemos en las ofrendas y le damos muchas gracias a Dios por darnos la oportunidad y darnos un lugar en donde poder siembrar. Entonces yo le pido a ustedes que cooperen y les doy gracias por su bondad, por todo lo que hacen ustedes. Que Dios les bendiga, que Dios les multiplique, que Dios les dé mucho más de lo que dan ustedes, y les doy muchas gracias. Entonces, con esa obediencia que ustedes tienen de generosidad, levanten sus manos y digan: Señor Jesús, de la abundancia que tú me has dado, te regreso lo que es tuyo y espero aún más, en el nombre de Jesús. Amén. Familia, nos vemos el domingo pues a las 10 de la mañana, el domingo que viene. Aquí estamos el miércoles a las 7 también, para los que le puedan caer también. Se pone chida la plática, entonces les pido que no se la van a perder. El pastor Billy está pasando con la cubeta. Quedamos despedidos, nomás no se vayan a ir sin pagar piso.